Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo te encuentras, Daniel? La verdad, muy ilusionado por regresar y poder volver a grabar un programa después de más de un mes de aislamiento. Más de un mes y tú crees que nos quedará mucho todavía por delante. Yo creo que nos quedan meses de Ujú. bastante incertidumbre. Pero como pueden ver, nosotros nos estamos adaptando a las circunstancias del momento y hemos sacado a nuestro punto de encuentro TV show de su casa habitual, como es el estudio de Alma Visión, para quedarnos en casa y así todos juntos plantarle cara a lo que es la actualidad del momento, como es el COVID-19. Así es que realmente nuestra vida se ha convertido casi en una película de ciencia ficción. De ciencia ficción o yo creo que más bien de terror, Daniel, porque la verdad es que lo que nos está mostrando el COVID-19 no nos está dejando muchas sonrisas y sin muchas lágrimas, ¿no? Sí, claramente. Pero la verdad es que mientras que, bueno, pues las cifras de contagios y de decesos van en aumento a nivel mundial, todavía muchos de nosotros, y a pesar de que ya vamos con este tema pues como 2 meses, Ujú. muchos de nosotros tenemos un montón de preguntas que no tienen una clara respuesta. Pero aquí en Punto de Encuentro vamos a intentar dar esa respuesta de la forma más objetiva posible desde el lado, sobre todo, de la ciencia. Así es que preguntas como, ¿es el coronavirus un virus natural o es de diseño? ¿O será el coronavirus un virus real? Porque todavía hay algunos por ahí que se plantean si el coronavirus es un virus. ¿O es algún tipo de manipulación de masas con un final totalmente conspirativo? No sabemos. ¿O para qué sirven realmente estas medidas de aislamiento social? ¿Son efectivas? ¿O es posible que algún día nosotros podamos vencer esta pandemia? Son un montón de preguntas. Y poco a poco vamos a intentar dar respuestas. ¿Te animas, Dani? Sí, vamos a tardar varios programas en hacerlo y la verdad es que estamos ahora mismo, tenemos que darnos cuenta de que este virus apareció, básicamente se dio a conocer en enero, se secuenció a mediados de enero y vamos conociendo más y más de él y yo creo que estamos en estos momentos en una buena posición para empezar a responder a gran parte de estas preguntas. Vamos a intentarlo. Pero antes de entrar en el tema de hoy, vamos a empezar con una frase de David Biscuit, famoso psiquiatra americano del siglo XX, que dice así: aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla es la mejor manera de adaptarse a la realidad. Totalmente. Yo, sabes, lo veo a todos los niveles. Pensábamos que éramos unos Superman y Superwoman y nos hemos dado cuenta de que un pequeño microorganismo Sí. nos ha puesto toda nuestra realidad patas arriba y lo vemos. Y esto que dices, ¿no? Porque gran parte de nuestros gobiernos incluso se han pensado que esto no era muy importante y que estaban por encima de todo esto y por eso nos ha golpeado de esta manera. Y fíjate, nos ha golpeado de esta manera siendo tan pequeño. ¿Cuánto mide un coronavirus, Un Daniel? poquísimo, como 50 nanómetros, o Qué sea, barbaridad. una millonésima, menos de una Es millonésima parte que de un metro. ni siquiera podemos decir que es un gigante, ¿no? No, no es un Qué bueno. gigante, es un enano, pero cabezudo, Pero con una venenoso. corona. Uf, pero fíjate, he querido utilizar o empezar el programa con esta palabra vulnerabilidad porque todos los que nos han estado siguiendo en series anteriores hemos estado hablando, bueno, pues del transhumanismo, de la ideología de género, de todas estas cosmovisiones actuales que quieren borrar de nuestro vocabulario el término vulnerable, el término vulnerabilidad. Y nos quieren presentar, bueno, pues a un hombre que es una especie de Dios que es capaz de controlar hasta su propia evolución, como dicen los transhumanistas, a través de una evolución artificial, Sí. y llegar a controlar la naturaleza, incluso los más osados pretenden controlar hasta el propio Dios, ¿no? Pero la historia está, y como tú bien has dicho, ha sido un pequeño bichito microscópico el que nos está plantando cara y está precisamente apuntando a nuestras vulnerabilidades. Y ahora yo quiero lanzar un SOS a nuestros amigos transhumanistas porque ¿dónde estáis? No os escondáis, que es que ahora es cuando os necesitamos. Sí, la verdad es que habrá que preguntarle a Robocop qué tal lleva esto del COVID-19.
Porque la verdad es que los transhumanistas vienen haciendo encaje de bolillos y castillos de naipes, adelantándose al futuro, y no hace falta ir mucho más allá para darnos cuenta de que el hombre es mucho más débil de lo que piensa. Así es, fíjate, James Barrat, que es autor del libro Nuestra invención final, inteligencia artificial y el fin de la era humana, dice lo siguiente: es alarmante la cantidad de expertos relacionados con la inteligencia artificial con los que he hablado, que tienen una casa refugio en la que esconderse por si llega el día en que todo se va al garete. Fíjate, es que ni ellos tienen confianza en sí mismos, ¿no? No tienen confianza en esas máquinas que quieren crear, y a lo mejor tienen un refugio por si se les va de las manos. Así que no son, digamos que, no son, parece muy optimistas. Aparte de que parece que tienen bastante dinero, porque eso significa que por lo menos tienen 2 casas. Bueno, nosotros tenemos aquí nuestro refugio particular. Sí. ¿Y tú piensas que nos estamos empezando a ir al garete? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Pero me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Sobre la vulnerabilidad, porque esta pandemia nos está demostrando nuestra vulnerabilidad como lo hizo hace un siglo. Ha pasado un siglo desde la última pandemia a nivel mundial fuerte, que fue la del 1917 a 1919 con la gripe española. Y de nuevo, esto nos vuelve a mostrar nuestra vulnerabilidad, no solo como seres humanos, sino también a nivel político, porque realmente nos hemos dado cuenta de que nuestros sistemas políticos no han sabido adelantarse a esta pandemia, y también a nivel internacional, porque no hemos tenido conciencia de especie y no hemos sabido coordinarnos a nivel internacional. Además de que también está poniendo al descubierto que nuestro sistema de globalización no funciona, porque es una globalización comercial, pero realmente no hay, yo no creo una globalización política de ninguna de las maneras, pero sí creo que a nivel sanitario es necesario adelantarse a todas estas cosas para que una pandemia no nos esté golpeando de esta manera. Sí, Daniel, y nos puedes explicar, porque muchos nos preguntamos qué es lo que está pasando con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, porque en teoría tiene que ser nuestro organismo global, referente, que nos tiene que dar una serie de protocolos a donde todos podemos ir y esperar respuestas y confiar, pero vemos que hay pues mensajes bastante contradictorios de parte de ellos. Mascarillas, sí, mascarillas, no, guantes, sí, guantes, no, el virus va por el aire, no va por el aire. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, yo creo que en esto de la OMS están pasando 2 cosas. Uno es la calidad o la profesionalidad de las personas o la organización de la Organización Mundial de la Salud. Creo que es una organización bastante deficiente y me hace cuestionarme a quién están mandando para allá. ¿Se están mandando a políticos o están mandando realmente a personas expertas en salud? Eso es lo primero. ¿Por qué se nota? ¿Por qué? Porque es un virus nuevo y no hay información de este virus, con lo cual necesitas una organización que tenga la estructura y las agallas de tomar decisiones y adelantarse un poquito. Entonces, hay publicaciones científicas que han venido saliendo de las cuales no se han hecho eco en la OMS, y los gobiernos están esperando a que la OMS, que va con retraso, dé las medidas, para que una vez que dan las medidas, los gobiernos aún pasan un periodo hasta que se atreven, con lo cual un retraso más al otro retraso lleva a que todos los gobiernos han reaccionado muy tarde ante esta pandemia. Pues está costando, la verdad es que está costando muchas vidas esta historia, sí, ¿no? Es. Pero bueno, venga, Daniel, vamos por el principio. ¿Es un virus o no es un virus? A ver, ¿qué es el COVID-19? ¿Qué es el coronavirus? Cuéntanos. Vamos a ver, el COVID-19 es básicamente la patología, aunque vamos a llamarlo COVID-19 el virus todo el rato, ¿de acuerdo? Pero realmente el COVID-19 se conoce como el SARS-CoV-2 y es el 7º coronavirus descrito. ¿Qué es un virus? Un virus básicamente es un parásito que no puede vivir fuera del huésped, solo se mantiene inerte fuera del huésped, pero cuando entra dentro de un huésped, como el ser humano, entra dentro de sus células y al entrar en las células parasita la maquinaria celular, permitiéndole multiplicarse o replicarse al 1000 por 1.
O sea, fuera del cuerpo humano no se multiplica. No se puede multiplicar. Nada. O sea, no es una vivo, bacteria. ¿no? Está vivo. Está inerte. Básicamente Inerte. está formado por una cadena de casi 30 kilobases, de 30.000 unidades, ¿de acuerdo? Que es ARN, ¿de acuerdo? Y está dentro, este ARN, esta molécula lineal, está dentro de una pelotita, una cápsida, ¿de acuerdo? Y esto que se conoce como coronavirus porque a nivel microscópico, al microscopio electrónico, tiene una serie de proteínas de espiga que cuando se ve al microscopio electrónico da una apariencia como de corona, por eso se llama coronavirus. Pero este virus no puede reproducirse fuera, está inerte. ¿Qué ocurre? Que cuando llega y toca una de nuestras células, porque lo respiramos, entonces toca la célula, se mete dentro de la célula. Entonces ese RNA se empieza a parasita, usa un montón de maquinaria celular, se multiplica cuando llega una célula por miles, de tal manera que de la célula empiezan a salir muchos virus que contagian las células de alrededor, o sea, y a las células de alrededor dentro de nosotros. Se va multiplicando y van invadiendo nuestro sistema respiratorio. ¿Qué ocurre? Que a la vez que producen virus que van infectando otras células, también producen estos virus con la respiración o al toser, al estornudar, también salen fuera y contaminan a otras personas. Estos virus son inertes, pero cuando entran por la respiración dentro, se pegan a la célula de otra persona, atan a su garganta y ahí volvemos a empezar el ciclo. ¿De acuerdo? Pero hay una cosa muy importante y es, muchas personas están llamando al COVID-19, al SARS-CoV-2, lo están llamando coronavirus, como si fuera el primer coronavirus. No es cierto. Los coronavirus, el primer coronavirus se describió en los años 60, o sea, hace ya 60 años que se describe, más de medio siglo. Y hay 6 especies adicionales de coronavirus. Lo que es muy interesante es que 4 de estas especies causan el 30% de los resfriados comunes. Tenemos que digamos que los tipos de coronavirus más suaves o menos severos o patogénicos producen una infección del tracto respiratorio superior. O sea que es posible que la mayoría de nosotros hayamos pasado anteriormente por una infección de coronavirus. Sí. Hemos pasado por otro tipo de coronavirus que no son el SARS-CoV-2. Son virus que causan resfriado común. Ahora, ¿qué ocurre? Hay otros 2 coronavirus que se sabe que son el SARS-CoV-1 y el MERS, que producen enfermedades del tracto respiratorio superior e inferior. Y se sabe que al igual que el SARS-CoV-2, llamado COVID-19, producen una patología muy grave que desencadena en una gran parte de los pacientes en una muerte debido al mismo mecanismo final, que es lo que se llama una tormenta de citocinas que dispara una respuesta, una hiperinflamación, una respuesta inmune descontrolada, que es lo que realmente mata al paciente en la fase final, ¿no? Y es importante porque tanto el SARS como el SARS que se conoce, el SARS-CoV-1, que fue el primero, como el MERS, como el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, son zoonóticos los 3. Los 3 se originaron a partir... A ver, explícanos, ¿qué es eso zoonótico? Es que viven el virus original vive en una especie animal y ha pegado el salto de una especie animal al humano. Lo que es bastante interesante, ¿no? Es que tanto el SARS, por ejemplo, el MERS saltó a dromedarios y dromedarios pasó a humanos. En el caso del SARS-CoV-1 pasó a una especie de mamífero, también en China, ¿de acuerdo?, que pasó a humanos. En el caso del COVID-19, por ahora, los datos genéticos que tenemos apuntan a que pasó posiblemente de un murciélago, es posible que a un pangolín, pero no se cree que pegase el salto del pangolín, que es un mamífero, pangolín malayo, que llevaron en tráfico ilegal a China, pero el pangolín malayo parece ser que no pasó directamente del pangolín malayo a humanos, sino que dio un paso anterior a una especie que no se conoce. Y de ahí viene toda la controversia, porque aún no sabemos y no podemos seguir el rastro o explicarnos cómo ha saltado de murciélago a pangolín a humanos. Y ahí es donde está toda la controversia, que si ha sido creado en laboratorio o no. Y sobre esto hablaremos en muchos murciélagos, muchas especies de murciélagos. Hay cientos. Parte, ¿no? Escuché el otro día, es que una cuarta parte de las especies de mamíferos son murciélagos.
Wow. O sea, es algo que uno no espera. Pero ¿por qué murciélagos? Hay varias explicaciones. Una, porque parece ser que tienen un sistema inmunitario que no es, digamos, que lo mejor de lo mejor. Yeah. Y aparte, los murciélagos todos duermen juntos, Yeah. muy pegaditos. Con lo que Con lo activa más cual, ese virus, cuando ¿no? uno tiene la infección, Claro. se lo pasa a todos los demás. Entonces, pasan muchas horas muy pegaditos unos a otros. ¿Y eso de que por eso coman los murciélagos también afecta? Realmente no ha sido de que hayan comido un murciélago. Ok, porque Lo que puede ser es que se han comido un pangolín. un pangolín. Pero Bueno, parece, no sé, parece ser tú que un sabes murciélago que yo no. hasta que no me muestren el murciélago en cuestión o el pangolín en cuestión. Sí, y bueno, hablando sobre esto, es un poquito sospechoso que las autoridades chinas todavía no hayan dado una explicación convincente de cuál es el origen. Y ya hablaremos en otro programa, pero para mí hay dos explicaciones. Una, que... Ya hablaremos en otro programa. Ok. Oye, Daniel, pero cuéntanos una cosa, porque yo tengo una pregunta que me ronda en la cabeza. Los que no conocemos de virus, el común de los mortales, que lo máximo que sabemos de los virus es que te sube la fiebre y estornudas. A ver, ¿puede mutar un virus? Porque de repente escuchamos en las noticias, en el noticiero, está mutando el COVID-19 y todos nos alarmamos, Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Es normal que los virus muten? Sí, es totalmente normal. De hecho, es el mecanismo que utilizan tanto virus como bacterias para adaptarse a un medio. Y la capacidad que tienen para mutar, digamos que es, no es intencional, pero tiene un motivo, ¿de acuerdo? Date cuenta que un virus, cuando infecta a una persona o una célula, produce miles de partículas virales a partir de la original. Imagínate, por ejemplo, ¿por qué el virus de la gripe necesitamos una vacuna cada año? ¿Por qué? Porque resulta que sacamos la vacuna contra el virus de la gripe y cuando el virus de la gripe empieza la gripe donde sea, ¿vale? Imagínate que una persona infecta a otra persona, ¿de acuerdo? Imagínate que salen de una célula, de una persona aparecen 100.000 partículas virales. Pero resulta que cuando esta persona va a contagiar a otras personas alrededor, estas personas están vacunadas. De tal manera que son inmunes porque tienen anticuerpos que reconocen el virus. Ahora, si alguno de los virus que se están produciendo tiene una mutación que hace que esos anticuerpos no lo reconozcan, este virus automáticamente es capaz de saltarse el sistema inmune e infectar a la persona que estaba vacunada. Por eso cada año tenemos una nueva cepa de virus de la gripe que viene a invadir todos nuestros países y causar miles y miles de muertes. Es la forma en que el virus tiene la capacidad de, a través de una presión selectiva externa, sobrevivir ¿no? O evolucionar. El virus evoluciona, básicamente, y es gracias a que tiene muchos. Si tuviera pocas copias, como 10 copias, sería muy complicado que se adaptase. Pero como produce tantos miles de copias, pues entonces puede adaptarse al medio y ser capaz de volver a infectar pasado el tiempo. Ahora, cuando pasamos al caso del COVID-19, hemos de entender que son casi 30.000 unidades, ¿de acuerdo? Nucleótidos del virus. ¿Cuántas mutaciones puede haber? Pues 30.000 por 3. Puede haber 90.000 tipos diferentes o de variaciones en cada unidad, pero ahora tienes que multiplicar cada una de esas combinaciones. Son millones y millones de combinaciones de ese virus, ¿de acuerdo? De las mutaciones que se producen, la mayor parte de ellas no van a producir nada. Otras lo que van a hacer es incluso darle al virus una desventaja, pero alguna de ellas lo que puede hacer es darle una ventaja. Cuando se han secuenciado el COVID-19, hay por lo menos unas 54 cepas y va a haber muchas más, con pequeñas variaciones entre unas y otras. Pero lo que se está viendo es que el virus no ha mutado mucho. ¿Sabes por qué? Porque no tiene resistencia, ¿no? No, claro, el problema es que no tiene una selección natural fuerte, porque no hemos sido capaces de ponerle parada. Entonces, ¿no? Básicamente, esa pequeña proporción de porcentaje de virus diferentes con respecto al virus original no tienen una ventaja selectiva, con lo cual no pueden hacer que el virus original sea reemplazado por uno nuevo. Son pequeñas variaciones, pero son variaciones mínimas y básicamente al no haber una presión selectiva, pues se sigue manteniendo
con pequeñitas variaciones, el mismo tipo de virus que apareció en China el primer día. ¿Y estas mutaciones hacen que el virus sea más agresivo o por el contrario, hace que se debilite? En general, lo que suele pasar con infecciones, lo que suele pasar es que empieza con digamos, una sintomatología muy fuerte. Pero ahora tienes que imaginar una cosa. Si yo tengo el virus y se tiene el virus y la sintomatología es muy grave, ¿qué es lo que se hace? Aislamiento, tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, el virus se frena. Ahora, si sale una variante del virus que lo que produzca es un resfriado, la gente no lo combate, simplemente lo pasas y listo. ¿Qué ocurre? Tiene una ventaja selectiva. El virus que produce una patología menos grave que el virus que no tiene una patología grave. ¿Por qué? Porque la persona, en cuanto es infectada y tiene la patología, entonces lo contamina, pero como lo dejas en casa, entonces no lo pasa. ¿Qué ocurre en el virus? ¿Por qué hay los números tan altos de infectados por este virus? ¿Por qué? Porque hay de un 50 a un 80%, del 50 al 80% de las personas infectadas no muestran sintomatología. Por eso tienes casos muy graves y a la vez lo que tienes es personas que tienen pues lo que parece un resfriado e incluso menos que un resfriado. Por eso el virus se está transmitiendo de una forma y expandiéndose de una forma tan rápida. ¿Los asintomáticos qué pasa con ellos? Por los asintomáticos, pues que básicamente no se sabe por qué, cuáles son los factores exactamente, pero lo que hacen es que están produciendo el virus pero no tienen sintomatología. Entonces incluso pasa con los niños. Los niños por lo general son asintomáticos pero transmisores, son portadores del virus y ahí está el gran peligro, en que no se dan cuenta de que la inocencia del niño lo que hace es llevar el virus y contagiar a muchos. Y gente joven que no presenta una sintomatología grave sí que lo está contagiando. De hecho, en estudios en Italia y en China se ha visto que el 80% de las transmisiones o las infecciones de este virus se producen a partir de individuos que tienen el virus pero que no muestran sintomatología. Es por eso que el virus se está extendiendo de una forma tan rápida. Y de repente en algunas personas que tienen una serie de condicionantes, de patologías anteriores o que muestran están en un grupo de riesgo por hipertensión, obesidad, diabetes, tratamientos contra el cáncer, entonces lo que ocurre en esos casos de repente pues el virus pasa de ser una infección un poco normal a ser una infección mortal. Bueno, la verdad es que tenemos mucho que aprender, ¿no?, de este COVID-19 y cómo funciona este microorganismo que nos tiene en jaque a la humanidad. Pero que entiendan nuestros oyentes, nuestros televidentes, que este virus se propaga tanto no por los sintomáticos, que ya sabemos la sintomatología que es lo grave que es, sino por los asintomáticos. Por eso es tan importante el aislamiento social. Porque no tiene que ver que si tú eres asintomático y me lo pegas a mí, no significa que yo sea asintomática. Es el mismo virus. Es el mismo virus, pero depende de la reacción de cada uno, ¿no? Sí. A lo mejor a un niño no le produce nada, un poquito de tos, y a otro le da claro, porque muchos pueden pensar, no, es que como son tantos asintomáticos, pues si yo lo pillo también será asintomático. No es que, buena pregunta, claro. No es que el virus asintomático sea porque ha mutado, no, Ajá. Es el mismo virus, lo que pasa es que mi sistema inmunológico es más fuerte o está mejor preparado. No sabemos realmente por qué, cuáles son los factores que se está estudiando, pero que cuando pasa una persona que es más... que no sabe combatirlo tan bien, pues pasa por toda la sintomatología. Date cuenta que la sintomatología del virus en la primera y segunda fase pues es dolor muscular, fiebre, tos, un poco de fatiga, pero el problema es los que entran en fase 3 y desencadenan la tormenta de citocinas, que tiene como consecuencia una respuesta hiperinflamatoria y coágulos difusos en multisistémicos que produce la muerte del paciente. Bueno, Dios mío. Aquí lo vamos a dejar por hoy, Daniel. Interesantísimo lo que nos traes, la verdad, tanto que aprender acerca del COVID-19. Y quiero terminar con una frase del poeta francés Victor Hugo que dice lo siguiente: la pupila se dilata en las tinieblas y concluye por percibir claridad. Del mismo modo que el alma se dilata en la desgracia y termina por encontrar en ella a Dios. Amén. Desgraciadamente estamos encontrando dolor, enfermedad, muerte. Y estamos viendo cómo este pequeño bichito anda mutando, ¿no? Pero lo bueno es que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios que no muta. Amén. Y sabemos que Él sí que cargó con todas nuestras vulnerabilidades en la cruz del Calvario y gracias a Cristo, cada uno de nosotros, si tenemos fe, podemos llegar a ser sanos y librarnos de este COVID-19
y sobre todo que se sane nuestra tierra, ¿verdad, Daniel? Así es, creo que Raquel, esto está poniendo claramente el punto de mira de Dios en nosotros y en el pueblo de Cristo, de cómo estamos reaccionando. Debemos de ser todavía no los que juzgamos, sino los que traemos la gracia de Cristo a esta tierra. Así es, y es tiempo de amar a aquel que está sufriendo, de amar a aquel que tiene miedo, de amar a aquel que necesita una palabra de aliento. Así es que os invitamos una vez más a que os entreguéis a Cristo. A que os dejamos seguirnos en nuestras redes sociales en Punto de Encuentro TV Show. Nos vemos la próxima semana.